del El nacimiento de alumbramiento, Joaquín ¿no? Costa. El Claro, alumbramiento, ¿no? el alumbramiento, exacto, pues eso. O sea, eso se van ocurriendo las ideas sobre la marcha. También te puedo decir que cuando estoy con documentales de ese tipo, ahora no tanto, pero cuando estoy con documentales de ese tipo, bueno, con los barranqueadores mismo, la que vamos a presentar en Navarra, esa estás durmiendo y te despiertas y se te ocurre, esta Vamos frase, a ver. este párrafo hay que ponerlo, o este conviene no ponerlo, en fin, que estás todo el día pensando en la misma historia. O sea, Hay un script, pero aún así siempre hay una evolución, ¿no? De lo que se tiene más o menos preparado y después, claro, está a lo que es el producto sí, final, ¿no? cambias muchísimo, o sea, sobre todo en una biografía vas cambiando. De momento tienes un esquema general de lo que vas a contar, o sea, de cómo vas a desarrollar la historia, generalmente de forma cronológica y tal, pero llega un momento en que vas variando, o sea, se te van ocurriendo ideas, o a lo mejor, vamos, como es un proceso de a lo mejor de 4, 6, 8 meses, pues en ese momento, ostras, ves no sé, una película que veas, un cartel, o lo que sea, y ostras, y te inspira. Por ejemplo, Jaque de Reyes, a mí me lo inspiró un cartel en el Festival de Films Cortos, Ciudad de Huesca, en el año 79, que era un cartel polaco y era simplemente un peón de ajedrez que había caído sobre el tablero y de la cabeza le salía sangre. De ahí me monté yo toda la historia, claro. Por eso que te digo, estás en un proceso y cambias 50 veces, claro. Vamos haciendo un poco de feedback, si te parece, ¿no? Llega un momento en que la productora, incluso me hizo mucha gracia, ¿no? En la entrevista que te realizaba uno de tus hijos, ¿no? Que comentabas Sí, que fuiste pasando de un piso pequeño a uno más grande hasta que al hola, final claro. dijiste, o pilla aquí una nave o es que esto es imposible de hacer. ¿Qué recuerdas de ese baño y de los locutores que se sentaban en la taza del váter para hacer la grabación? Sí, claro, el locutor sí, porque claro, era tan pequeño el piso, era un piso de 80 metros cuadrados, sí que tenía 2 baños, entonces claro, uno ya lo adaptamos, la taza del váter, hicimos una cabina que la tengo aquí en la nave, ahora ya aún la guardo, la sigo guardando, está forrada con cartones de huevos, y se sentaba él allí en la taza del váter, en una ventanita, y le daba indicaciones y él leía, claro. Él se ponía, ¿no? Sí, claro. Sí, claro, siempre la falta de medios desarrolla la La imaginación. imaginación para poder seguir Exacto. desarrollando las cosas. Entonces, llega un momento de tu vida en que ya, bueno, dejas tu antiguo trabajo, ¿no? Te echas hacia Sí. adelante, lo hablas con tu mujer, sigues, van saliendo premios, vas desarrollando tu trabajo, hasta que te planteas ya definitivamente en ese paso también de las cámaras a gastarte la increíble, que claro, ahora dirá la gente, va, 30 millones de No, pesetas, no, nada. en aquellos tiempos, 30 millones de pesetas 30 millones, en exacto. una cámara y todo lo que llevaba a su alrededor era un dineral. Por cierto, eran los tiempos de los inicios de lo que sería después, entre comillas, la televisión autonómica aragonesa, ¿no? ¿Cómo te encontraste Efectivamente. en ese momento cuando dijiste, voy adelante? Y cuando empezaste a producir, con lo que te encontraste también después, en el Claro. momento, ¿sabes? De A que cuando ver, pasó lo de la Diputación General de Aragón. exacto, pues fue un momento en el que el edificio de la televisión estaba construido, adjudicaron a Antena 3, le adjudicaron todo lo que es la programación y todo, la explotación, dijéramos, de todo el centro de producción. El que llevaba el tema era Luis Campo Vidal, el hermano de Manuel Campo Vidal, y enseguida pues contactó conmigo. Yo ya en la empresa ya tenía 4 personas trabajando conmigo cuando me compré esto, porque a partir de ese momento ya me dijo que sí, que por supuesto yo tenía un programa de tema etnográfico, etcétera, y que tenía que empezar a hacer lo que era producción ya rápida, ¿no? Y entonces sí, empecé a hacer producción, pero luego llegó aquel 14 de septiembre, el gomarcazo, el gomarcazo que se llamó, El sillonazo. Sí, que le dio una entidad bancaria, le dio 1 millón o lo que fuera al Gomari, se cambió de estrado y De tránsfuga entre medio, ¿no? de También. transfuga, y ese mismo día ya me llamó Luis Campo Vidal y me dice, Eugenio, a las 3:30 de la tarde, yo ya lo sabía, claro, si el transfuga votaba a favor de Marco, ya sabíamos que la televisión se iba al traste, porque era uno de los motivos precisamente de esa moción de censura.
Y entonces, claro, a las 3:30 de la tarde ya me avisaron que nada. Luego ya pues la deuda y se quedó pendiente y hubo que solucionarla, claro. Pero bueno, la Diputación entró, ¿no? Los manejos políticos que siempre suele haber, ¿no? Y al final Sí, esa deuda la cumplimentaron, ¿no? Con toda la gente que había sido afectada, ¿no? O sea, fue un susto efectivamente. momentáneo. No, momentáneo, pero fue de un año y pico, Duro, fue ¿no? un año y pico. Me imagino. 30 millones de pesetas y entonces la cámara ya era la Betacam en Era la aquellos tiempos. Betacam SP, pero la SP, no La, era la tenía actual, una ¿no? calidad un poco más inferior que la de televisión. De hecho, cuando grabamos para la UNED, Ujú, empezamos a grabar algunos temas de las ilusiones perdidas, algunas entrevistas, ujú. pues ya empezaron ahí a protestar de que, oye, que es que esto no da la calidad, y lo probamos la calidad en France 3 de Toulouse, porque yo entonces hacía algunos documentales también para France 3 de Toulouse, y fuimos ahí porque la entrevista que iba yo a hacer era precisamente ahí en Toulouse, allá no me acuerdo el nombre. Bien, íbamos a hacer unas entrevistas para exiliados españoles y resulta que fuimos con ellos ¿No te a France referías a 3. a John Parry? Ese es Ese es otro, sí, otro, ya. digo yo. No, a López Tobar, A el que Vicente dirigió la López invasión de... Sí, del Valle de Arán, Vicente López Tobar, ¿no? exacto, Vicente López Tobar, que exacto, lo íbamos a entrevistar. Y entonces fuimos allá a France 3 con los de la UNED y les demostraron que esa cámara era totalmente profesional y que era válida perfectamente para televisión. Con lo cual, lo que pasa es que querían haberme metido a un amiguete de ellos para quitarme a mí el trabajo. Pero bueno, cosas de la historia. Cosas de la Ujú. vida. Sí, Mencionabas las ilusiones perdidas. 15 años de trabajo. sí. Bueno, esto empieza en el año 89. En el año 89, con José María Escalona, empezamos a hacer un tema que era el contrabando en el Pirineo central. Ujú. Entrevistamos a algunos contrabandistas, claro, su vinculación con el tema de la resistencia y demás, pues era importante. Y luego, ay, que me está confundiendo. Perdón. Y luego hicimos La Bolsa de Bielsa, Ujú. un documental sobre la Bolsa de Bielsa, en el que empezamos a entrevistar ya a todos los que él conocía y que habían participado en esa, dijéramos, en ese momento histórico. Esto fue en el 89, pero claro, a partir de ahí te empiezan a surgir testimonios relacionados con la resistencia, el maquis, las guerrillas y todo esto. Y empecé a hacer ya, cuando en el 92, como ya tenía la cámara de Betacam, pues empecé a hacer entrevistas para esta serie, pero sin ningún afán. O sea, en un principio, al cabo de 2 o 3 años, pues monté 2 documentales de 1 hora, pero Ujú. luego seguía habiendo posibilidades de más testimonios. El caso es que se Al fue final alargando. fueron al final 12, si no mal Al no, final 12 capítulos, pero 12 15 capítulos, años. que 15 iba desde años el final de la del guerra civil, exilio, justo ¿vale? hasta el 53, que fue cuando acaban las Ujú. guerrillas. Entonces, Exactamente. pues fuimos entrevistando, simplemente era recoger testimonios, recoger testimonios. De hecho, hay allí, pues igual tengo pues más de 300 horas de grabación de testimonios, ¿eh? Y en total fueron 100 personajes, ¿eh?, los que entrevistamos. Entre ellos, a ver si te acuerdas, Francisco Martínez Kiko, Sí, John Parry, sí, el John famoso Parry. de la teoría, ¿no? De la posible, o que hubiera podido ser una invasión, ¿no? Por Sí, mar no, no, pero y de con hecho, paracaidistas y tomar Madrid. Hablaba con no, no, pero paracaídas. las instrucciones que tenía era muy curioso, porque las instrucciones que tenía era que una vez liberado Mauthausen, ellos tenían que venir a hacer la planimetría aérea de toda la península española para esa posible liberación de España por parte de los americanos. Claro, luego ya Con se complica la paracaidistas situación. incluidos Sí, en sí, Madrid, madre mía. José sí, sí, sí. Angulo, Vicente López Tobar, que lo nombrabas hace un momento, Exacto. Que y además era López Tobar fue muy curioso, porque su testimonio citaba a Carrillo, Ajá. ¿sabes? Claro, Carrillo políticamente del Partido Comunista, y Sánchez Tobar era ya de la guerrilla, diciendo la guerrilla, y entonces
lo nombraba. ¿Y qué ocurre? Pues que dijimos, vamos a entrevistar a Carrillo, con lo cual a ver si coinciden los testimonios. Y por eso ahí hay un montaje paralelo que habla uno, habla otro, habla uno, habla otro, y nos van conduciendo, nos cuentan la historia entre los dos, coincidentes además. Sí, coincidentes, pero que al final yo creo que el espectador sabe muy bien por dónde iba la verdad. Exactamente. Si me permites un comentario. Sí, sí, no, Bueno, no, y es cierto. El papel también de la mujer dentro de esa resistencia, dentro de la guerrilla, dentro de los grupos de guerrilleros y en el maquisard francés, pero sobre todo en España. Nombres como Sí, María Calvo, Esperanza Martínez, Carmen muchos, Casas, exacto. María Lacambra, que parecía que no, pero realmente los que daban el apoyo y mantenían los Exacto. contactos y se jugaban la vida eran ellas. ¿Qué nos puedes recordar también De ellas y de los enlaces, o sea, también? porque ellas sí eran, ellas hacían el papel de enlaces y de guerrilleras, porque Esperanza, por ejemplo, era guerrillera, Carmen Casas también estuvo en la resistencia de Francia, en fin, pero los enlaces corrían un riesgo enorme, porque además era curioso. Había un enlace aquí que lo entrevistamos, aquí cerca en un pueblo, que cuando fuimos a verle y a entrevistarle, nos sacó que tenía en la chimenea de casa todavía escondido el naranjero. Y lo sacó el naranjero con toda la munición y todo que tenía ahí escondida. Y su mujer no sabía que estaba ahí escondido. O sea, luego nos llevó a la bodega, dice, bueno, en la bodega estaban inscripciones de los maquis. Y Era dice, Joaquín Aranzad. Joaquín Arasánchez era uno de los guerrilleros, precisamente con él estuvimos en el grado, bueno, con Joaquín Arasánchez estuvimos recorriendo los lugares donde él había estado, precisamente fuimos a su antigua casa porque él recordaba que que habían escondido un cántaro con publicaciones comunistas y demás, pero claro, la casa se había hundido y empezamos a escarbar y sacamos el cántaro y apareció un libreto que en la portada ponía las plantas del doctor Ney para la curación de las enfermedades, no sé qué. Pasabas la página, discurso de Stalin a los resistentes españoles en su lucha contra Franco, tal. Sí, sí. Eso está en el Museo de la Bolsa de Bielsa. Y con la Pirenaica de fondo, ¿no? También. Exacto. Bueno, también entrevisté ahora, joder, no me acuerdo ahora el nombre, el locutor de la Pirenaica que estuvo en Praga. Bueno, y luego otra anécdota fue cuando en este fuster, el que sacó el naranjero, pues resulta que nos enseñó dinamita que tenía escondida en un mueble, ¿vale? Y la tenía escondida ahí y los percutores en otro mueble aparte, porque ya sabes que no pueden haber cierto contacto. Bueno, total, nos la enseñó y este hombre murió y con el hermano no se llevaba muy bien y entonces el tema fue que rápidamente llamamos al alcalde y dijimos, oye, mira, que es que en la casa, en ese armario, hay un montón de cartuchos de dinamita escondidos, con que fuimos un día y efectivamente el hermano se quedó sorprendido cuando sacamos los cartuchos de dinamita, los percutores. Claro, eso lo envolvimos y aparte nos lo bajamos en un coche a Huesca, que calcula tú si nos para la Guardia Civil. Madre mía. Y luego esos cartuchos de dinamita son los que luego descargaron y los pusieron en el Museo de la Bolsa de Bielsa. ¿Sí? Bueno, anécdotas de esas muchas, claro. Muchísimas, me imagino. Cataluña también, ¿no? Bueno, ese Belchite, luego hicimos. Extremadura, Orwell en Exacto. el frente de Aragón, Sí, madre cercano a mía, Huesca, ese. por cierto, también, ¿no? Porque Sí, Orwell ahí exacto. estuvo muy cercano. Miles y miles de horas de documentales, Eugenio.